Vamos a escuchar las palabras de la compañera Mercedes Olivera. Bueno, con permiso de las compañeras, yo escribí una carta a la comandanta Ramona. Querida Ramona, al igual que muchos y muchas de las amigas, compañeras presentes, me preguntarás, ¿por qué te escribo si lo que me han pedido los compañeros, compañeras zapatistas es que diga cómo veo el proceso del SIG? Pero lo que poca gente sabe es que a pesar de mis años, me asusta hablar ante tantas personas importantes. Para calmar mi miedo escénico, prefiero hablar contigo, Ramona, y así, caminando juntas entre los renglones de esta carta, poco a poco iré tomando confianza, como cuando nos encontramos casualmente en el 96 en un hospital de cancerología. ¿Te acuerdas, Ramona, que fue larga la espera? Yo no te identifiqué entonces. Supe que eras tú hasta cuando Rebeldía publicó tu retrato 3 años después de tu muerte. Pero continuando con nuestra vieja conversación, podemos estar de acuerdo, Ramona, en que la guerra contra insurgente que instaló el ejército en el 94 no ha parado. El gobierno sigue disputando población y territorio con diversas tácticas, pero a pesar del escenario de guerra, el EZ sigue dándonos un fuerte impulso para que nos organicemos como población civil, ahora con el SIG. Pero antes de pasar a ese tema, quiero comentarte, Ramona, que el 8 de marzo te oí. Sí, te vi multiplicada en cada una de las más de 2,000 jóvenes, bases, formadoras, artistas, milicianas, electricistas, tercias, etcétera, del EZ, que llegaron a trabajar, construir, organizar colectivamente y a entregarnos ese grandioso y mágico espacio de encuentro y de escucha en Morelia. Ahí estuviste, Ramona, con tu fuerza, tu rebeldía, con tu resistencia, tu alegría, tus bromas, tus sonrisas y esperanzas. Semilla multiplicada, crecida, mirando mucho más allá del horizonte. Nunca más un mundo sin nosotros, Ramona. Tal vez para ti ver y oír a esas jóvenes zapatistas no fue novedad, porque las has visto nacer, crecer y multiplicarse en su resistencia día a día. Pero las que vivimos fuera, fue maravilloso verlas actuando como una sola, percibir su ritmo de tolerancia y armonía en la preparación colectiva que hicieron, previendo hasta el último detalle del encuentro y recibiéndonos con una escucha ejemplar, como tú lo hiciste al recorrer sus comunidades junto con Ana María, elaborando, discutiendo, ejercitando la ley revolucionaria de las mujeres. En Morelia, una emoción colectiva inundó de paz y seguridad nuestros cuerpos. Estoy segura, Ramona, de que ninguna de las que estuvimos allá podremos olvidar la lección de feminismo y tolerancia que nos dieron las jóvenes zapatistas. Por los oídos, por los ojos, por la razón, por la piel, nos llegaron múltiples mensajes de resistencia, comunalidad y lucha por la justicia que nos unieron a las 8 o 10,000 mujeres que estuvimos allí durante 3 días y 3 noches en encuentros profundos a través de la música, la palabra, la imagen, el movimiento, la razón y la sinrazón. Fue una experiencia única de conocer, ver, oír, sentir en todo nuestro ser que sí es posible construir otro mundo, contrastando con la monstruosa realidad
que padecemos en nuestro país y en el mundo entero. No quiero extenderme mucho, Ramona, pero es necesario que te diga que las jóvenes zapatistas nos dieron a las viejas y nuevas feministas una lección teórica y práctica del feminismo revolucionario que practican en sus caracoles, sin la necesidad siquiera de darle ese nombre. Desde la convocatoria dirigida a las mujeres que luchan, ejercieron su sabiduría. Ninguna se sintió excluida. Llegamos todas las que luchamos, provenientes de muchos lugares, israelitas en resistencia, mapuches, mexicanas, catalanas, vascas, zapotecas, cubanas, triques, argentinas, kurdas, colombianas, quechís, peruanas, brasileñas, canadienses, norteamericanas, coreanas, guatemaltecas, de todas partes. La lucha de las mujeres es mundial y Morelia se universalizó con esa convocatoria. Nuestra fuerza personal se engrandeció con esa fuerza colectiva mundial armonizada por las zapatistas. Y fue sorprendente, Ramona, que estuvimos presentes mujeres de posiciones feministas muy diferentes y hasta encontradas, compartiendo sin conflicto. Estuvimos las que luchamos contra las privatizaciones y el extractivismo, las que luchan por las desigualdades intersectadas, las decoloniales, las asesoras rurales, las anarquistas, las de los movimientos urbanos y populares, las lesbianas, las que armadas defienden su derecho a la existencia, las socialitas, las trans, las autónomas. Y aún estuvieron las felizólogas que reivindicaron con sus desnudos el placer sexual como derecho primordial. Todas pudimos expresarnos, sentirnos unidas y fuertes, porque todas luchamos, ciertamente de muy diferentes maneras, pero eso, la lucha, es lo que nos une como mujeres. Ellas, nuestras anfitrionas, siguiendo tu ejemplo, Ramona, nos oyeron a todas con gran respeto y sin reclamos. Y en la clausura, con toda sinceridad y cariño, dijeron que no todos nos entienden, pero que tomarán de cada una lo que les sea útil. Sí, Ramona, nos dieron una gran lección de tolerancia y de política. Nos dejaron claro que ellas luchan con sus comunidades contra el sistema patriarcal capitalista y nos invitaron a repensar individual y colectivamente nuestros posicionamientos desde su óptica antisistémica, mixta y colectiva. Algunas de por sí, tú sabes, coincidimos o estamos muy cerca de su visión, pero a las que no coinciden, sabia y humildemente las llamaron a luchar juntas por la vida, por el derecho a que todas las mujeres vivamos sin miedo, por una vida digna, lucha en la que sin duda nos vamos a encontrar todas. ¿No te parece, Ramona, que después de esa lección de tolerancia y futuro, nuestras grandes diferencias feministas se vuelven minúsculas y pierde sentido el estarnos sacando los ojos por cualquier motivo? Organizarnos para luchar, para recuperar el control sobre la reproducción social que nos ha robado el sistema de mercado, adquiere un sentido único si caminamos juntas, como ya lo habías dicho en 1996 en el Zócalo, a nombre de las y los zapatistas. Dijiste: esperamos todos, que todas caminen con nosotras. Queremos unir nuestra pequeña voz a todos los que luchan por un México nuevo. Nunca más un México sin nosotros, dijiste. Y sin nosotras, dijo Erika en Morelia.
Pero Ramona, estarás de acuerdo en que el ambiente de paz, seguridad, esperanza y vida que vivimos en Morelia contrasta con la violencia, la rabia, dolor y muerte que confrontamos día a día en nuestras realidades locales, regionales y mundiales. La violencia feminicida avanza sin tregua en el mundo. Los cuerpos de las mujeres son territorio de conquista, mercancía, objetos desechables. Hace unos días nos llegó la noticia de que Doris Valenzuela, compañera defensora colombiana, sobreviviente de un atentado y con 2 hijos asesinados, pidió asilo en España. Pero ¿qué crees, Ramona? Su pareja la mató antes de salir. Tú sabes bien, Ramona, que en las comunidades y hasta en nuestras propias organizaciones hay machismo y violencia hacia nosotras, que con frecuencia se calla, se oculta hasta que nuestros cuerpos se enferman. Por eso, Ramona, tienen razón las compañeras zapatistas. La libertad no se la vamos a pedir ni a los hombres ni al sistema. La lucha contra violencia, el machismo y la subordinación de las mujeres será un principio y una práctica política colectiva en la construcción del nuevo mundo que necesitamos. Por todos los medios tenemos que luchar contra la violencia personal y estructural del capitalismo patriarcal que nos amenaza mundialmente. Las guerras en el Medio Oriente contra los pueblos palestinos, sirios y más al norte contra las y los compañeros kurdos, pretextando una lucha contra el Estado Islámico, han causado miles de muertes, desplazamientos masivos de población y muertes que no se pueden separar de intereses norteamericanos y de sus aliados turcos e israelitas para controlar las zonas petroleras, la venta de armas y para dominar el mercado mundial en competencia con los intereses rusos y la creciente hegemonía del comercio chino. Pero todo esto es solo muestra de los conflictos. Has sabido, querida Ramona, del racismo feroz contra la población negra y los migrantes mexicanos y centroamericanos que aplica Trump en Estados Unidos. La crisis económica y política va creciendo día a día en todo el mundo en forma imparable, aumentando nuestras dependencias. Algo que tenemos que tomar en cuenta, Ramona, en nuestras estrategias de lucha, es que los estados nacionales desde los 80 han ido perdiendo su poder ante el sistema neoliberal. Es muy cierto el mensaje de las zapatistas en Morelia. El enemigo a destruir es el sistema mundial capitalista. Los estados nacionales son solo las uñas de la hidra. Tenemos que unir nuestras fuerzas de pueblos para eliminarla. A la población mexicana nos ha afectado la crisis económica de Estados Unidos en una forma definitiva, profundizando nuestra dependencia hacia los condicionamientos del Telecán, que han disparado el empobrecimiento y han convertido en virtual nuestra soberanía nacional. La imposición del neoextractivismo en América Latina, las garantías e instrumentos de presión que tienen los empresarios contra los gobiernos, nos deja en una desprotección tan grande que tenemos que someternos cada vez más al imperio de Trump, que no solo quiere cobrarnos el costo del muro contra el narco y la migración, sino ha extendido prácticamente su frontera y su poder militar hasta Guatemala, supuestamente para que los marines enseñen al ejército mexicano cómo combatir al narco. Ay, Ramona, ¿has visto los recientes patrullajes por tierra y por aire en las cañadas chapanecas?
pero el narco es parte del sistema también y cómplice dominante de los corruptos gobiernos locales, estatales y nacional de nuestro país y de otros de América Latina. Los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa y los miles de desaparecidos en todo el país y en todo el mundo son víctimas del sistema capitalista narcoestatal. El problema de la migración de centroamericanos y centroamericanas, mexicanos y mexicanas a Estados Unidos es cada vez más grave, cruel y violento. Las millonarias bandas del narco se disputan el mercado de migrantes sometiéndolos a su poder, además de cobrarles estratosféricos precios para ingresarlos a Estados Unidos, los secuestran y los obligan a trabajar en el mercado de la droga, combatiendo a otras bandas. Son suyas las fosas con cientos de cadáveres y esqueletos de migrantes encontradas cotidianamente por las autoridades sin que nadie intente poner solución. Pero ay, Ramona, para las mujeres migrantes es peor, porque sus cuerpos jóvenes son mercancías muy codiciadas. La necesidad de obtener dinero las hace presa fácil de las redes internacionales de la industria roja, transnacional, que obtiene ganancias multimillonarias, no solo de la prostitución, sino también del tráfico de órganos y de armas. ¿Sabes, Ramona, que hay modernos negocios de prostitución en el norte de nuestro país, en donde los clientes pagan altos precios por el placer sadomasoquista de golpear, herir y hasta sacrificar a las mujeres? La mayor parte de ellas son migrantes centroamericanas secuestradas. Una que logró escapar me enseñó sus heridas y cicatrices, pero se negó a denunciar por miedo a la mafia. Pero la pregunta clave, Ramona, es por qué cada vez hay más gente que tiene necesidad de emigrar. Sin duda, como todos los graves problemas de violencia que padecemos, tiene un carácter sistémico relacionado con la desestructuración de las economías campesinas e industriales de Abya Yala y las nuevas formas de acumulación y centralización neoliberal del capital que ha polarizado económica y socialmente al mundo. ¿No es cierto? Y aún así, hay investigadores que aseguran que los y las jóvenes migran por gusto. ¿Será por el gusto de morirse de hambre? No, Ramona, nunca más queremos un mundo sin justicia. Con el pretexto de combatir al crimen organizado, se ha venido militarizando el país desde el 2006, dejando miles y miles de víctimas inocentes. La participación ilegal del Ejército y la Marina incluye labores de investigación criminal, de inteligencia y control migratorio que le corresponden a la policía, al Parlamento y al sistema judicial, sobreposición institucional que permite que sus múltiples delitos queden en la impunidad. En 10 años, la estrategia militar fallida contra el crimen organizado ha impactado a millones de niños, adolescentes, que supuestamente han sido víctimas colaterales de acciones de las Fuerzas Armadas. 234,000 personas fueron asesinadas, más de 30,000 han sido desaparecidas, con el agravante de que casi todos los casos han quedado impunes. En Chiapas, Colem registró que en 2016 fallecieron 138 mujeres por muerte violenta, 89 han sido catalogados como feminicidios. Pero la desvergüenza más grande, ¿sabes, querida Ramona, cuál es? Pues que el Congreso Nacional, a fines del año pasado, aprobó inconstitucionalmente la Ley de Seguridad Interior que legaliza la militarización y la impunidad para el Ejército y la Marina, convirtiendo al país de facto en un Estado militarizado, sin que valieran los cientos de protestas nacionales, internacionales que hicieron llegar al gobierno.
que se hicieron llegar al gobierno. En Chiapas, el municipio de Ochuc y el Centro de Derechos de la Mujer presentaron solicitudes de amparo contra la ley, pero fueron rechazadas con el argumento irrisorio de que no podemos ampararnos hasta que haya víctimas de su aplicación. Ante esta respuesta, un caso digno de mencionar es el de las 3 hermanas González violadas tumultuariamente en el 94, ¿te acuerdas? En un retén del ejército en Altamirano, quienes después de 24 años de litigio no han logrado que el ejército reconozca su culpabilidad y se comprometa a respetar la dignidad de las mujeres. Al contrario, el ejército nos ha convertido en objeto y objetivo de guerra. Su presencia dentro de las comunidades es causa de violaciones, embarazos no deseados, estigmatizaciones, abandonos y otros muchos problemas. Con frecuencia los militares involucran a las mujeres en problemas de drogas, prostitución, alcoholismo y otras plagas que destruyen el tejido social, asesinando, desapareciendo, secuestrando a miles de mujeres, autoridades y miembros de las estructuras tradicionales. El miedo que causa la presencia militar se asocia a los despojos, a la profanación de lugares sagrados, al desmantelamiento y ocupación militar de escuelas, clínicas y otros servicios sin respeto a las normas ni cultura indígena. Queda claro, Ramona, que solo con la violencia militar se puede sostener el Estado mexicano. Su crisis es muy profunda y se relaciona, como dice Raúl Delgado, con la reconfiguración de la División Internacional del Trabajo del sistema capitalista en su fase extractivista, que ha convertido a la fuerza de trabajo en la principal mercancía de intercambio entre el norte y el sur, entre el centro y la periferia, lo que derivado en nuevas y extremas formas de intercambio desigual, exacerbando y profundizando las desigualdades sociales a escala planetaria. Exportamos fuerza de trabajo nacida y crecida con nuestro esfuerzo de mujeres y cuidados de mujeres de todas las clases sociales que nunca han sido reconocidos. Pero además esa fuerza de trabajo ha sido educada y capacitada con la inversión de dinero, trabajo y impuestos de los y las mexicanas. Sin embargo, paradójicamente, la ponemos gratuitamente al servicio del insaciable afán de lucro del capital estadounidense, a través de la maquila encubierta, pero sobre todo a través de la migración laboral y del saqueo de nuestros recursos naturales, con la secuela de la desestructuración de nuestra economía, del incremento de la miseria, la marginación, la exclusión social, la violencia y muerte para nuestro país, en donde las 3/4 partes de la población son pobres, son muy pobres. Por eso, Ramona, tú y las compañeras zapatistas nos plantearon en Morelia que la violencia contra las mujeres es parte estructural de la violencia patriarcal del capitalismo. Así es, no habrá paz, igualdad, felicidad para las mujeres y nuestras familias mientras esté viva la hidra capitalista. No podemos ver solo las causas directas y personales de la violencia hacia las mujeres. Todos los machismos y todas las desigualdades son parte del carácter patriarcal del sistema. Mujeres, hombres, lesbianas, gays, trans, de todos los lugares, pueblos, países juntos, todos tenemos que luchar contra las causas directas y personales de la violencia como una parte de nuestras luchas contra el sistema capitalista neoliberal de muerte. Como nos has repetido varias veces, Ramona, ante esta situación
cada vez más insoportable, es necesario que crezcamos como pueblos y nos organicemos para dar la imprescindible lucha para derrotar a esa hidra capitalista. Por eso, aprovechando la convocatoria a las elecciones presidenciales, el Congreso Nacional Indígena, del que fuiste fundadora en el 95, acordó junto con el EZ, del que también formas parte, formar un Consejo Indígena de Gobierno y lanzar a Mari Chuy como nuestra candidata independiente, no para llegar a la presidencia por la vía electoral, sino para abrir un espacio nacional al reconocimiento de los pueblos y sobre todo para fortalecer las organizaciones que nos oponemos al sistema. No fue fácil para muchos entender esta decisión, Ramona. Hubo quien pensó equivocadamente que el EZ había dejado su resistencia para caminar por la vía electoral. Muchas personas preguntaban si no era una contradicción juntar firmas para inscribir a nuestra vocera como candidata independiente cuando no esperábamos y ni siquiera queríamos el triunfo. ¿Cómo queríamos propiciar organización y fortalecer a los pueblos partiendo de una anunciada derrota electoral? ¿Cómo vamos a participar en el proceso organizativo los y las que no somos indígenas? Preguntaban. ¿Cómo articular nuestras luchas tan diferentes en un proyecto único y electoral? Ay, Ramona, esas dudas muestran cómo hasta los que nos creemos muy revolucionarios tenemos incorporado el modo de pensar liberal. No nos aceptamos como sujetos de los procesos y no nos atrevemos a ocupar el espacio electoral para transformarlo en oportunidades para organizarnos como ciudadanos y crecer mediante la construcción de nuestras autonomías. Nuestras compañeras indígenas y no indígenas del movimiento de Mujeres por la Tierra, el Territorio y el Derecho a Decidir, al contrario, para avanzar en su organización y detener la injusta exclusión de las mujeres a la tierra, le presentaron a nuestra vocera Mari Chuy la propuesta de tenencia familiar para ejidos y comunidades y así proteger desde la unidad familiar la propiedad social, la vida comunitaria y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. ¿Lo recuerdas, Ramona? Ellas esperan que esa propuesta se convierta en un instrumento que ayude a los pueblos campesinos a fortalecer su vida comunitaria. A los problemas de falta de información y claridad incluyente se sumaron los candados que puso el INE para la inscripción de Mari Chuy. ¿Cómo poder reunir 867,000 firmas de al menos 17 estados del país mediante celulares gama media que no todos tenemos y muchos no supimos manejar? Esto excluyó a la mayoría de los pobres y dificultó recoger firmas, sobre todo en las zonas indígenas donde no hay señal. ¿Crees, Ramona, que esto ha sido un acto deliberado de discriminación racista institucional del INE? ¿O más bien crees que es parte de las subordinaciones que nos siguen colonizando a todos los y las mexicanas? Además de las instituciones, de las limitaciones institucionales y la falta de información, a diferencia de lo que vivimos en Morelia, persisten desigualdades de género profundas en muchas comunidades. Los hombres son los que mandan y sienten que son dueños de las mujeres. Ellas se subordinan y no participan pensando que no valen o que no son necesarias sus firmas. Esto nos dice, Ramona, que aún nos queda mucho trabajo con las mujeres, pero también con los hombres. Otras personas nos preguntaron
¿Por qué aceptamos las condiciones leoninas del INE? ¿Crees que valió la pena la chinga que se llevaron los 10,000 auxiliares, los y las integrantes de la asociación civil? Llegó la hora del florecimiento de los pueblos, las y los delegadas del SIC y de otros grupos solidarios que realizaron, apoyaron, impulsaron, financiaron y acompañaron el proceso, logrando conseguir en el poco tiempo la tercera parte de las firmas. Solo en Chiapas y en otro estado que no me acuerdo cuál es, se logró reunir el 1% que exigía el INE de acuerdo al padrón electoral. Tal vez como experiencia estuvo bien, ¿no crees, Ramona? Pero quizás nos debemos cuidar de repetirla, sobre todo ante la descarada burla que el Tribunal Electoral del Poder Judicial ha hecho de la ciudadanía con la imposición arbitraria del Bronco como candidato independiente cuando cometió cualquier cantidad de trampas. ¿Tú qué opinas, Ramona? ¿Cómo? Dices que es mejor enfatizar lo positivo de la movilización lograda. Dices que tenemos que ver hacia el futuro. Tal vez tienes razón, Ramona, pero a mí, como a otros muchos y muchas, nos cuesta trascender el fantasma de la injusticia y la obsolescencia del sistema electoral y nos detenemos en la rabia y en la victimización inútil que nos paralizan. Es verdad que al haber aprovechado tácticamente el proceso electoral, ahora somos más. Avanzamos en conciencia y en organización. Muchas comunidades y personas que fueron bases de apoyo o simpatizantes del EZ y que por diversas razones se habían alejado, encontraron nuevamente un lugar para participar. No solo nos volvimos a reunir, sino fortalecimos nuestra esperanza en la construcción del mundo que queremos. Hay que reconocer la fortaleza y la entereza que Mayrichuy mostró durante su gira. Hay que reconocer el trabajo de organización que realizaron la coordinación, los concejales del Consejo Nacional Indígena, así como los delegados del SIC por todo el país. Los grupos de apoyo en cada lugar, como el de Chiapas, también hicieron un trabajo importante. Sí, Ramona, hay que hacer nuestra evaluación pensando en lo que sigue y fuera del sistema electoral. Otra de las partes positivas fue la formación de la AC, núcleo red de apoyo del SIG, pues además de haber cubierto tareas importantes en la relación con el INE, la difusión de la información y el apoyo en las giras de Mayrichuy, hay que reconocer que sobrepasando las tendencias intelectuales de unos más, de otros menos, de los integrantes, nos creció un espíritu compromiso de colectividad y de militancia que nos ha fortalecido y nos ha permitido conocernos, reconocernos y encauzar nuestras capacidades y fortalezas revolucionariamente. Una mención especial merece Alicia Castellanos por la fiscalización de los ingresos-egresos que hizo con una transparencia, orden y sistematización tan excepcionales que hasta los asesores del INE la reconocieron. Otros compañeros que hay que reconocer, bueno, son Sergio, Gilberto, Juan Milloro, Gilberto López y Rivas, Raúl Delgado, Jorge Alonso y otros muchos que tú conoces muy bien por su trabajo. Seguramente los y las compañeras concejales y delegadas del SIG harán una evaluación detallada de las experiencias del proceso, de las que saldrán muchos aprendizajes para que sigamos adelante. Aquí solo te apunto, Ramona, la conclusión general a la que hemos llegado en el Centro de Derechos de la Mujer.
A pesar de que no reunimos las firmas necesarias para que Chuy esté en las boletas electorales, reconocemos que se logró un importante avance político, porque en torno a la convocatoria del Consejo Nacional Indígena y del EZLN se construyó, amplió y revitalizó un espacio social autónomo de participación política con un gobierno indígena que abre un nuevo horizonte al caminar de nuestros pueblos. Tenemos que seguir adelante. Las lecciones e impulso que tú y los compañeros zapatistas nos han dado de unidad, autonomía, resistencia antisistémica, han tenido una réplica ampliada en este nuevo proceso. ¿No crees, Ramona, que por fin estamos a punto de descubrir y asumir colectivamente como sociedad civil nuestra capacidad de autogobernarnos? Precisamente por ese importante avance político, siguiendo tu ejemplo de resistencia, tenemos que darle continuidad a las diferentes líneas y formas de organización de comunidades, colectivos y organizaciones, coordinándonos en torno al SIG, fortaleciéndonos políticamente con el apoyo de ustedes, Ramona, del EZ, del Congreso Nacional Indígena, para que ante el proyecto patriarcal de muerte que nos depara el sistema, tengamos la fuerza y capacidad de construir desde la resistencia y la práctica cotidiana de nuestros colectivos una alternativa de vida autonómica, otro mundo posible surgido de lo profundo de nuestro México. Sabemos bien, Ramona, que no es fácil ni será rápido. Muchos retos se ven y no se ven, pero están en el horizonte. La hidra capitalista abre sus fauces mortíferas. El narcoestado mexicano, orgánica y estructuralmente debilitado, protege a las empresas transnacionales, despliega sus programas contra insurgentes de desarrollo y contagia con su corrupción institucional a la población para que se oponga a cualquier proceso de organización. Me preocupan también, Ramona, el racismo que coloniza a gran parte de nuestra población y las falsas ilusiones de mejora que parecen renovarse con las elecciones. Ay, Ramona, muchos problemas. Y esta carta ya se hizo muy larga. No acabo de expresar mis preocupaciones y mis sueños. Pero antes de despedirnos, quiero pedirte que les haga saber a los compañeros, compañeras zapatistas, que vemos en nuestro horizonte luces de un camino trazados por ti y por ellos. Asumimos ahora en la práctica que tenemos que organizarnos bien y trazar estrategias para ir construyendo nuestras autonomías o lo que corresponda para encontrar la mejor forma de crecer y avanzar colectivamente hacia el futuro que queremos. Ramona, somos siembra y fruto de tus semilleros, de los semilleros zapatistas, abajo y a la izquierda, y desde el corazón de sus mujeres. Nuestra decisión de seguir adelante es luz de la esperanza nacida en la selva chapaneca que paso a paso recorriste, como ahora tendrás que recorrer nuestro futuro. Gracias, Ramona. Mucho nos falta de lo que falta. Mercedes. Gracias.